Bon vespre, muy buenas tardes. Soy Pablo Pérez Dors, director de este centro de la Fundación Juan March en Palma, al cual les doy la bienvenida. También les mando un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en directo a través de YouTube y Canal March en todas partes del mundo. Y hoy les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión dentro del ciclo que hemos titulado 4 Edades de Oro de Sicilia. Y les pido que hagan un pequeño esfuerzo de imaginación, puesto que estamos rompiendo la secuencia lógica de las charlas. Algunos de ustedes estuvieron hace unas semanas en la maravillosa presentación de Maricruz Cardete sobre la Sicilia griega, y hoy avanzamos unos cuantos siglos con nuestro invitado Bruno Pomara. Bruno, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas vespera. Y hoy vamos a hablar de pues una isla completamente transformada y distinta. Habrá unos capítulos intermedios que veremos después, pero hoy nos enfocaremos en la Sicilia barroca, la Sicilia que florece bajo el dominio español, sobre el cual nos va a hablar Bruno. Nuestro invitado de hoy, además de ser siciliano, es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Valencia y la Universitat de la República de San Marino. Es profesor titular de la Universidad de Valencia. De hecho, también le agradecemos especialmente que haya hecho el esfuerzo de venir aquí en circunstancias tristes y difíciles tras las inundaciones, como saben. Es profesor titular allí desde 2019. Y ha tenido una trayectoria muy activa, tanto en investigación como en docencia, con estancias en el extranjero, sobre todo en Francia. En los últimos años ha recibido varios premios que no me pondré a mencionar uno por uno, pero bueno, es un apasionado de la historia social. Entre sus estudios destacan publicaciones como, por ejemplo, Refugiados, los moriscos e Italia, publicado por Comares en 2022, o el estudio titulado Impresiones diplomáticas, la revuelta de las Alpujarras vista por los embajadores venecianos, que publicó Tirant lo Blanc también en 2022. Y hoy, como les decía, nos va a hablar sobre un capítulo fascinante y verdaderamente una edad de oro, la última cronológicamente dentro de nuestro ciclo sobre su tierra, Sicilia. Démosle, por favor, la bienvenida. Buenas vespera a tothom, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación March por la invitación. Para mí es un honor, un placer estar aquí por primera vez en Palma de Mallorca y en esta sede tan prestigiosa. Y desde luego muchas gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí, por haber venido aquí a escucharme. Para escuchar, bueno, cuestiones sobre Sicilia, esta isla que tiene una forma prácticamente triangular, la isla más grande del Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo, con unos 26.000 kilómetros cuadrados, que está caracterizada por una morfología, por una orografía muy singular, porque básicamente pues, el 65% de la isla está ocupado por colinas, el 25% por montañas. Ya sabéis que en Sicilia pues, ya está el Etna, el segundo volcán activo más grande de Europa, el primero el Tebe, pero estamos por encima de los 3.400 metros de altura. Además hay varias otras cadenas montañosas que caracterizan el norte de Sicilia desde, no sé si por aquí hay un puntero, no, bueno, no pasa nada, pero básicamente desde Messina, la parte norte, hasta Palermo, pues dos cadenas montañosas que son un poco la continuación de los Apeninos italianos y que forman un panorama de extraordinaria belleza de estas montañas que bajan rápidamente hacia el mar. Sobre el clima, hay malentendidos que provocaron la difusión de tópicos. Vosotros sois una isla, entonces pues vienen muchas veces muchos guiris por aquí, ¿no? Porque
tienes esa idea, ¿no?, del clima tibio que caracteriza todo el año la isla, ¿no? Bueno, ahora con el cambio climático, la verdad que hace calor hasta en enero o diciembre, pero bueno, en la época moderna, en el periodo denominado de la pequeña edad del hielo, la verdad que los otoños y los inviernos eran muy duros, pero pese a estos agentes climáticos, llegaban muchos viajeros del norte de Europa, sobre todo, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, para cumplir el denominado Grand Tour. No sé si os suena. Básicamente se buscaban la naturaleza mediterránea, pero también los hallazgos griegos. Porque en la antigua Grecia no podían ir, o no era tan fácil ir, porque estaba ocupada por el Imperio Otomano, entonces las condiciones eran más complicadas. Entonces todos esos científicos, poetas, literatos, pues bajaban a Sicilia. Aquí pues un ejemplo de Patrick Brydon, un escocés, Wolfgang Goethe, alemán, y el francés Jean-Pierre Welle, que entre digamos, finales del siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII, iban a visitar Sicilia, atraído también por ese clima. Y curiosamente, entre estos viajeros tan distinguidos, pues todos ellos coincidían en el que el frío fuese un elemento imprevisto de su viaje. Todos ellos apuntaban en sus memorias de las lluvias torrenciales, de las inundaciones, incluso de la nieve con la que se encontraban y respecto a lo que se esperaban encontrar, ¿no? Bueno, aún así, hay zonas de secano en Sicilia que se caracterizaban por la producción del grano, muy apreciado, codiciado en el resto de Europa, revendido incluso en España a través de mercaderes catalanes e incluso mallorquines. Luego volveremos sobre este aspecto. Queda un 15% de la isla, sobre todo la zona alrededor de la capital, Palermo, y la zona alrededor de Catania, de la otra gran ciudad de la isla, que tenía llanura. Palermo, por ejemplo, se conocía como la Conca d'Oro, la cuenca de oro, justamente por su paisaje tan floreciente, lleno de olivares, lleno de cítrico, una ciudad que fascinaba especialmente a los visitantes hasta merecerse el apelativo de felicísima, es decir, de ciudad muy feliz. Entonces, la abundancia de agua, bueno, es la puerta felice, la puerta feliz, donde se entraba en la ciudad antigua de Palermo. Entonces, esta zona, digamos, muy rica, era muy rica en agua. Hoy Sicilia pues, se conoce más que nada por sus sequías en los últimos tiempos, pero no tanto ayer. Ayer pues, tenía toda esta zona una muy alta productividad gracias a la abundancia de agua, sobre todo en las zonas de las costas. Dentro de la isla, las comunicaciones eran muy malas, muy incómodas, pero sobre todo lentas, comunicaciones caras, tanto que era preciso recurrir a otras formas de desplazamiento. Y bueno, tenemos la suerte de estar en una isla, entonces lo sabéis muy bien, la otra forma de desplazamiento a través del pequeño cabotaje. Por ejemplo, las dos ciudades principales de la isla de entonces, Palermo y Messina, las dos capitales de hecho, pues en barco distaban unos 2 días, mientras que, digamos, por las vías terrestres se podían tardar hasta 4 días. Y entonces estas son evidentemente las ventajas de ser
una isla, ¿verdad? El hecho de que las comunicaciones internas y la orografía fuesen tan complejas creaba a la vez una paradoja. Esa es la isla más grande del Mediterráneo, repito. La paradoja es que no hasta hace mucho tiempo, ¿no? Hasta hacía pocas décadas, mucha gente ignoraba que vivía en una isla. Hasta tal punto que una persona podía haber vivido toda su vida en Sicilia sin haber jamás visto el mar. Bueno, por su posición estratégica en el centro del Mediterráneo, Sicilia de alguna manera había sido una isla violada de este mar. Fenicios, griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, los suavos, tendréis una conferencia sobre Federico II, el emperador suavo, los angevinos franceses, los catalanes aragoneses, los castellanos después y finalmente los saboyas y los austríacos, ¿vale? Toda gente y dominadores que se han sucedido a lo largo de su historia. Y bueno, un hito crucial de la historia, de la historiografía más bien, nacionalista siciliana, han sido las célebres vísperas sicilianas. Las vísperas sicilianas de 1282, un acontecimiento que, repito, se había convertido en revolucionario en la memoria colectiva de la isla y de la historiografía nacionalista isleña. ¿Qué pasó básicamente? Fue un momento en el que los sicilianos se alzaron contra los angevinos franceses, se libraron de ellos, pero también pidiendo ayuda a los catalanes aragoneses. Entonces, de hecho, pues se entregaron a la corona de Aragón, que desde entonces pudo gobernar la isla. Lo que pasa es que durante los primeros ciento y pico años, los catalanes destinaron a Sicilia un rey independiente, que solía ser o el primogénito o el hermano del rey de la corona de Aragón. A partir del siglo XV las cosas cambiarán, porque Sicilia dejará de tener sus reyes exclusivos, porque el rey de Sicilia será también el rey de la corona de Aragón, el mismo rey que gobernará, ¿vale? A partir de ahí se empezó a enviar a Palermo, a la capital del reino, un delegado del gobierno, ya no era el rey, sino su delegado del gobierno, su virrey, su regente, y el primero fue en realidad una primera regente Blanca de Navarra. Estamos entre 1412 y 1415. En cualquier caso, estamos ante una anomalía de alguna manera dentro de los territorios de la corona de Aragón primero y después de la monarquía hispánica. ¿Por qué? Porque los estamentos locales exigieron que los nuevos mandatarios gobernasen y jurasen sobre las antiguas pragmáticas y constituciones del reino. ¿Vale? Aquí pues un ejemplo de la Pragmaticaro Reino Sicilias, y aquí la estatua en el centro de Palermo de Carlos I de España, quinto como emperador. En el acto de jurar, con la mano, ¿veis?, de jurar sobre las antiguas constituciones del reino de Sicilia. Entonces, los monarcas españoles tenían que respetar las antiguas constituciones, las antiguas costumbres de la isla, y también su parlamento, ¿verdad? En definitiva, su rango de reino especial y sus privilegios. Y en ese sentido, Sicilia no se puede considerar como un reino, no se puede considerar como una colonia, no se puede considerar como un simple dominio, no se puede considerar como un virreinato del conjunto de la monarquía hispánica, no solo formalmente, sino tampoco de facto, ¿vale?
¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, los mismos oficios del reino tenían que asignarse a gente autóctona, excepto algunos. Por ejemplo, el oficio de virrey, que podía ser un español o un italiano, pero no isleño, o el oficio de inquisidor o algún cargo, de alto cargo militar. ¿Vale? Todo el resto se tenían que asignar a nativos. Lo que pasa es que la corona no siempre atendía a estos, no siempre atendía estos pactos, y todo ello, desde luego, provocaba graves crisis diplomáticas entre el rey y los estamentos del reino, de la isla. Los sicilianos, en ese sentido, se mantuvieron bastante firmes e intransigentes, dispuestos entonces no solo a quejas, sino también a insurrecciones. Se recuerdan insurrecciones muy importantes y frecuentes en la época moderna. Los sicilianos se levantaron para manifestarse contra la introducción de la Inquisición española, en Sicilia. Se levantaron para oponerse a la expulsión de los judíos del mismo edicto de Granada, que afectaba a todos los territorios de la monarquía e incluso Sicilia. Se levantaron hasta meter en crisis la mismísima unidad del Imperio Español en 1647, unos meses antes que Nápoles, y también en los años 70, con la famosa revuelta de Mesina, cuando los mesineses se ofrecieron a los franceses, ¿no? Traicionando un poco a la monarquía, a la monarquía católica. Bueno, esa premisa que acabo de hacer nos permite recordar dos cosas. No solo que Sicilia vivió bajo la monarquía hispánica y bajo un rey español durante siglos, sino también que fue poblada por españoles, que ahí se abrieron nuevos canales comerciales, que empezaron a trabajar alrededor de la corte. ¿Qué corte? Pues la corte virreinal, tenían sus palacios real, o que se asentaron en los cuarteles militares isleños. Ese es un ejemplo, justamente al lado del Palacio Real de Palermo, el hospital y cuartel de Santiago de los Españoles, ¿vale? En la calle principal, la avenida principal del casco antiguo de Palermo. Hablamos de miles de personas que sobre todo se fueron asentando en barrios distintos de la ciudad de Palermo, con toda su familia y según una lógica nacional. ¿Qué quiero decir con ellos? Básicamente que, digamos, tenemos dos bloques nacionales, uno que se ascribió a la minoría castellana y el otro que se ascribió a la minoría catalana. Son grupos nacionales que durante los siglos XVI y el siglo XVII se organizaron muy bien, tenían una distribución demográfica definida dentro de la ciudad, cuarteles militares, como hemos visto, tenían una jurisdicción propia y todo tipo de herramientas para defenderla, ¿vale? Tenían una agenda sobre su representación pública, es decir, por ejemplo, en las fiestas, en ocasión de ceremonias fúnebres o ceremonias, bueno, por ejemplo, de proclamación del nuevo rey o de nacimiento de los vástagos reales, etcétera, pues dónde exactamente tenían que salir, ¿no?, en los desfiles públicos, etcétera. Y además, evidentemente, los catalanes, y con ellos los mallorquines, por cierto, tenían su propia lonja,
lonja de mercaderes. Dentro de esa lonja tenían su marco devocional propio, la iglesia de Santa Eulalia, protectora de Barcelona, y luego tenían también la capilla, en una iglesia que está ahí detrás, de la Virgen de Montserrat. Todo ello bastante interesante, porque a la vez los castellanos tenían sus capillas, sus sobraspías. Tenía la capilla de la Virgen de Guadalupe en otro barrio, tenía la capilla de la Soledad, que también hoy en día pues es una pequeña iglesia que se dedicaba exclusivamente a la nación castellana y vizcaína, para socorrerla de alguna manera, ayudarle en momentos de necesidad, ofrecerle sus propios abogados, etcétera, para ofrecer, digamos, una respuesta asistencial en casos de emergencia, en casos de necesidad. Y hoy, si vais en estos sitios, todavía pues pone que estáis en territorio español. Pone una placa, ¿no? Estáis en territorio español. Pues, por ejemplo, la lonja de los catalanes, la iglesia de Santa Eulalia, pues hoy es sede del Instituto Cervantes, inaugurado hace pocos años por el rey Juan Carlos, ¿no? Bueno, se pueden... esta es una imagen de la capilla de Guadalupe. Esta es una imagen de la capilla de la Soledad. Y aquí, pues, os digo los aspectos claves de la historia siciliana que tuvieron una gran importancia para la presencia ibérica en Palermo. En primer lugar, pues, la configuración de Sicilia como un baluarte defensivo en el ajedrez mediterráneo, ¿no? En segundo lugar, las tensiones habidas en torno a la asignación de los cargos, de los altos cargos de mando de gobierno para los españoles. Y en tercer lugar, el comercio frumentario como piedra de bóveda del sistema económico siciliano, dentro del sistema más grande, digamos, imperial español. Sobre el primer punto, bueno, en la época medieval, en la época moderna, Sicilia ha representado una frontera tanto para el Mediterráneo como para Europa. ¿Por qué? Porque ha separado por siglos, como veis por este antiguo mapa, dos mundos. El mundo cristiano, digamos, norteño, septentrional y occidental, y el mundo musulmán, magrebí y oriental otomano, ¿vale? Dos mundos que pensamos que, bueno, el tópico es que se ignoraron durante mucho tiempo, pero en realidad se confrontaron tanto desde el punto de vista militar, está claro, pero también desde el punto de vista comercial. Entonces, Sicilia, de alguna manera, se ha configurado como la primera tierra cristiana a defender, y el primer puerto de llegada para los bienes que llegaron de Oriente Medio y que llegaban del norte de África, pero también como primer puerto de llegada de todos aquellos esclavos y cautivos cristianos que digamos, que se franqueaban, se libraban desde el norte de África. ¿Okay? Puesto que tenía digamos, este lugar tan decisivo, tan clave en el ajedrez de la monarquía católica, de la monarquía hispánica, ya a principios del siglo XVI, pero sobre todo a partir de la época de Felipe II, es decir, de la segunda mitad del siglo XVI, la monarquía hispánica decidió militarizar toda la isla, ¿vale? Sicilia se convirtió en un almacén y en el principal arsenal de la flota cristiana contra el turco, ¿vale?
Claro, después de la batalla de Lepanto, que tuvo lugar en 1571, las geografías mediterráneas empezaron a cambiar y también la geografía europea, porque el centro europeo, digamos, se desplazó desde el Mediterráneo hacia el norte de Europa, centro y norte de Europa. Entonces, incluso las tensiones entre monarquía hispánica e imperio otomano, pues se relajaron de alguna manera, pero lo que siguió habiendo fue una guerra que fue definida como de baja intensidad, una guerra menor, es decir, la guerra de piratería y la guerra del Corso, ¿vale? Felipe II decidió, para proteger Sicilia, el primer baluarte de la cristiandad y de la monarquía hispánica, decidió construir alrededor de la isla un sistema de fortalezas y torres, más de 200 por todas las islas, muchas de las cuales se pueden todavía hoy en día pues, observar, sobre todo para protegerlo entonces de las correrías de los corsarios magrebíes y otomanos. Pero también es verdad que desde Sicilia los reyes españoles decidieron armar a las galeras para para organizar incursiones contra la costa del norte de África, para cautivar a gente, para cautivar musulmanes. Entonces, en esta guerra un poco recíproca, ¿no? de intercambios de prisioneros, ¿vale? Otro aspecto interesante de la militarización de la isla fue la introducción del famoso Tercio Viejo de Sicilia, un regimiento que todavía sigue, está ahí en el ejército español. Bueno, se llama de Sicilia, pero en realidad no hubo sicilianos, fueron siempre todos españoles, pese a que, digamos, sus cuarteles estuviesen, digamos, situados en Sicilia. Fue el primer tercio que se instituyó, formado por soldados veteranos, experimentados, sobre todo españoles, aunque no solo españoles, y que se iba, digamos, a situar al lado de otras milicias isleñas, locales, que no estaban tan bien preparadas como el tercio viejo de la monarquía, el tercio viejo de Sicilia. Un dato que tal vez le puede interesar es que, como ya os he comentado antes, en la misma nación, dentro de la misma nación catalana, también encontramos a un nutrido grupo de mallorquines, que siempre tuvieron su representación específica, digamos, en el clero. Los mallorquines tenían siempre, en el siglo XVI y XVII, su propio sacristán. Dentro de la iglesia de Santa Eulalia, los catalanes tenían el suyo y los mallorquines tenían el suyo. Por ejemplo, los valencianos no tenían su propio sacristán. La actividad de los mercaderes mallorquines era de alguna manera frenética. Una de las familias más activas entre los mercaderes, digamos, catalanes y mallorquines fueron los Anglés, que eran de Mallorca justamente, y que, digamos, el principal negocio que los llevó a Palermo fue justamente el comercio frumentario, ¿no? El grano que vendían no solo importaban luego aquí en Mallorca, pero también el resto de la península ibérica. Y es más, como miembros de la nación catalana, hay algunos mallorquines que aspiraron a ocupar puestos de mando, puestos del gobierno municipal palermitano. ¿Cómo lo hicieron? Lo he dicho antes, porque estos se reservaron en principio a personas autóctonas, básicamente sacándose la ciudadanía palermitana. No era muy difícil, simplemente al residir un año en la ciudad de Palermo ya eran oficialmente ciudadanos palermitanos. Entonces hay un tal, por ejemplo, Joan Baptista Anglès, que a principios del siglo XVII
ejerció el oficio de gobernador de la Távola de Palermo, que sería pues el banco municipal de la capital, el banco público de la ciudad. Y os digo más, también entre los soldados reclutados de la corona de Aragón, los principales soldados provenían de la isla de Mallorca. Otro dato interesante. Bueno, a través de estas experiencias directas de contacto, los españoles se iban construyendo un poco un imaginario, ¿no? Una idea sobre Sicilia y sobre los sicilianos, desde luego. Bueno, y hubo dos exponentes del humanismo ibérico que eran palermitanos pero residentes en Madrid, que a principios del siglo XVI, bueno, iba muy de moda eso de escribirse, publicar las epístolas, ¿no? las cartas entre literatos. Entonces, estos dos, que se llamaban Cataldo Paricio y Lucio Marineo, hablaban, debatían sobre un supuesto dicho, un dicho que se atribuía a San Jerónimo sobre los isleños, ¿no? Os afecta directamente, pero no tanto. Se decía, pues esta frase atribuida a San Jerónimo, que todos los isleños son malos, pero los sicilianos aún peor, ¿no? Los sicilianos son malísimos. Bueno, según estos dos poetas, se trataba de un tópico muy difundido en la península ibérica. Ellos lo intentaban contrastar diciendo que pues, en las últimas décadas que vivían ellos, pues en los últimos siglos, las cosas habían cambiado y ese dicho se había quedado un poco anticuado. Otra obra, por ejemplo, en el viaje de Turquía de Cristóbal de Villalón, que se publicó en 1557, uno de los protagonistas, al ser preguntado por las principales ciudades de Italia, decía lo siguiente: Palermo es una de las más nombradas, y con razón, porque, aunque no es grande, es más proveída de pan y vino y carne y volatería y todo tipo de caza, mucho más que cualquier otra ciudad de Italia. Pues, ¿qué no quiere decir todo ello? Pues es, digamos, una imagen que parece reforzar la idea de Sicilia, más concretamente de Palermo, como un destino en el que los españoles podían haber prosperado. ¿Por qué? Porque tendrían al menos garantizado los más básicos, es decir, la alimentación. Y entonces, bueno, la verdad es que Sicilia y Palermo no estuvieron exentas, evidentemente, de periodos de hambrunas, de epidemias que asolaron un poco todas las ciudades europeas, sobre todo a finales del siglo XVI. Pero como escribió también un historiador francés, Fernand Braudel, dijo que de todas maneras los sicilianos en esos años terribles continuaban al menos a comer su propio pan. Y entonces ese tópico se iba un poco consolidando entre los españoles y sobre todo entre los soldados españoles, y especialmente entonces Palermo era un destino muy codiciado por los soldados españoles, porque tenían, bueno, más que irse a Flandes, donde llovía seguramente mucho más, hacía mucho más frío, o irse a América, que estaba mucho más lejos, pues un destino más cercano y deseable podía ser Sicilia, también por esta fama en donde pues, nunca le hubiera faltado al menos la comida, ¿no? Y entonces, sobre esta idea de una Sicilia muy floreciente, muy próspera, evidentemente no podía faltar
También nuestro amigo Miguel de Cervantes, en una de sus novelas ejemplares, en el licenciado Vidriera, bueno, en boca de su protagonista, el licenciado Vidriera, justamente constataba la abundancia de Sicilia, por quien propiamente y con verdad es llamada granero de Italia y granero del Mediterráneo. Según contaba, no lo hacía en base a un lejano recuerdo, sino a la misma realidad que aún por aquel entonces se podía vivir, se podía respirar, y por lo que era conocida la isla en España, ¿no? del grano que abastecía básicamente todo el Mediterráneo. Bien, ole. Para entender la Sicilia de estos siglos, cabe destacar entonces la importancia, quizás sin comparación con otras áreas del resto de la Europa occidental, de los campos de trigos, de los señoríos, de los feudos y de los señores feudales. Porque los señores feudales realmente en Sicilia tuvieron un papel crucial. Ellos construyeron su fortuna sobre el trigo. Tenemos un poco esta idea un poco literaria, ¿no?, del gato pardo, que esta gente, pues estos señores no hacían nada, vivían de sus títulos y de sus campos, ¿no? Pero en realidad esta gente, la historiografía ha intentado demostrarlo, esta gente intentó reinvertir el capital que ganaba en la compra de nuevas tierras, en la fundación de nuevos centros urbanos, incluso centros de cierta importancia. Lo fundamental que cabe destacar es que esos señores aspiraban a ocupar un escaño en el Parlamento de la isla, aspiraban naturalmente a tener cada vez más dominios y sobre todo una jurisdicción impresionante. ¿Qué quiero decir con ello? Es que a través del dinero pues se compraban el denominado merum et mixtum imperium, el mero y mixto imperium, es decir, la administración tanto en primera instancia como en segunda instancia, de la jurisdicción civil y criminal en sus propios señoríos, que llamaban, y no es baladí recordarlo, llamaban estados. Tanto es así que un agudo historiador de origen alemán, pero profesor en Oxford, escribió que se llama Helmut Königsberger, escribió que esos señores gobernaban sus posesiones con una autoridad bastante más absoluta de la que gozaba el rey en toda la monarquía hispánica. Eso es bastante significativo. Es decir, ellos incluso nombraban sus alguaciles, es decir, su policía local, nombraban los diputados de los ayuntamientos locales, imponían sus impuestos a todos sus vasallos a su arbitrio, y que básicamente le hacían la vida imposible a sus vasallos, porque esta gente, si quería apelarse a la justicia, lo tenían muy difícil. La justicia suprema para llegar a los tribunales de la capital de Palermo, ya no digo a los tribunales de españoles porque no podían llegar evidentemente, pero el recorrido era muy caro, porque tenía una primera instancia y una segunda instancia que respondía directamente a los tribunales cuyos jueces estaban nombrados por los señores locales. Entonces, entre los siglos XVI y los siglos XVIII, y esto puede parecer una paradoja, esos señores se convirtieron en sujeto con cada vez más poderes, en lobos hambrientos de tierras y de títulos. Lo hacían, repito, pues pagando al monarca, que estaban muy necesitados de dinero entre finales del siglo XVI, sobre todo el siglo XVII,
Y el monarca pues vendía estas licencia populandi, es decir, aquí se conoce como cartas pueblas, pues básicamente para repoblar el interior de la tierra, de la isla, en un fenómeno de colonización interna que no tienen parangón, diría, al menos dentro de la monarquía hispánica y en esos momentos, en estos siglos. Los señores feudales sicilianos, gracias a las concesiones de los monarcas españoles, llegan a fundar unos 130 pueblos que no son aldeas, son centros que llegan hasta los 5.000, 10.000 habitantes, centros rurales, el fenómeno de las agrotowns, es decir, de las ciudades rurales, muy típica, digamos, en fechas tempranas para Sicilia. Y es un fenómeno que, por ejemplo, en Andalucía se da ya un siglo después, en el siglo XVIII. Entonces es un momento en el que masas sin esperanzas de las ciudades se trasladan desde las ciudades principales hacia estas nuevas tierras recién fundadas, sobre todo en la Sicilia centro-occidental, animadas por estos señores que disponían dinero para invertir, ¿no? Y sobre todo para fundar ciudades con aspectos urbanísticos y arquitectónicos muy interesantes, ¿no? En el panorama italiano. Entonces, cada cual puede pensar que en la época moderna el sistema de señorío pues, pudo debilitarse hasta desaparecer. Todo lo contrario para Sicilia, que justamente en esta época experimentó el auge del sistema feudal y del sistema señorial, ¿vale? Por ejemplo, a partir desde el final del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII, el número de señores se duplicó en Sicilia. Y también aumentaron todo tipo de prerrogativas, su protagonismo en la escena política de la isla y evidentemente sus abusos en perjuicios de sus vasallos, es decir, de los súbditos de la corona. La situación administrativa de Sicilia pues, es que se organizaba, digamos, en 3 distritos. Un distrito de Sicilia Occidental, Sicilia que se llama Val di Mazzara, donde está Palermo, Val d'Emone, que es donde está Messina, y Val di Noto en el sur oriental, donde está Noto, Siracusa, Catania, etc. La mayoría de ciudades sicilianas son ciudades, hemos dicho, ciudades rurales, pues, pero de cierto tamaño. Solamente hay una pequeña minoría que respondía directamente al patrimonio real, patrimonio realengo. Son las ciudades también más grandes, como Palermo, Messina, Catania, Trapani, ciudades que igual os pueden sonar. También estas ciudades crecieron mucho en esta edad barroca. Los 2 ejemplos principales. Messina, que ahora igual al día de hoy pues no suena mucho, porque todo su esplendor fue arrasado por un tsunami de principios del siglo XX, hubo más de 100.000 muertos, entonces pues no queda nada de la ciudad antigua, por desgracia. Pero bueno, entre finales del siglo, esas ciudades, Palermo y Messina, que se disputaban la cabeza del reino, a principios del siglo XVI eran ciudades de apenas 20.000, 25.000 habitantes. Si nos movemos a finales del siglo XVI, del mismo siglo, pues ya alcanzan los 100 y pico mil habitantes. Es decir, entre las 10 ciudades más pobladas de toda Europa occidental, dentro del territorio de la monarquía
española, pues en la península, por ejemplo, tenemos apenas Sevilla y Lisboa, que por aquel entonces era también española, digamos, bajo la monarquía hispánica. Y luego tenemos estas dos ciudades en Italia, más Nápoles, que era otra grande ciudad de la verdadera metrópoli de la monarquía, con más de 200.000 habitantes. Messina y Palermo eran dos ciudades rivales en Sicilia, que además representaban las dos almas distintas de la isla. Messina, el alma mercantil, y Palermo, el alma señorial, donde pues, se mudaron todos los grandes señores de la isla a vivir. Messina era la máxima productora y exportadora de seda basta, desde luego la más cercana al continente, a la península italiana, que gozaba de muchos privilegios. Entre ellos, por ejemplo, el virrey de Sicilia tenía que residir obligatoriamente mitad de su mandato en Messina. Es una obligación realmente que se incumplía casi sistemáticamente. Messina era una ciudad con un gran puerto donde amarraban las galeras de la monarquía hispánica. Por poneros un ejemplo, es de ahí donde salen las galeras de Lepanto, de la batalla de Lepanto, es donde se congregan, se reúnen todas las galeras, no solo de la monarquía hispánica, sino también las genovesas y las pontificias, para irse hacia Grecia, para finalmente derrotar al imperio otomano. Y es una ciudad que tenía una nobleza muy reciente, toda de origen mercantil, que de alguna manera se había aburguesado. Entonces, que no desdeñaba sus orígenes más, entre comillas, burguesas, proletaria, y no desdeñaba los contactos con el pueblo llano. Todo lo contrario, Palermo, que es la sede, digamos, de las grandes instituciones, de las principales instituciones reinícolas, es la sede de la corte virreinal, desde luego, tiene su palacio real, tiene su capilla palatina, espléndida, es la sede de los altos tribunales, de los tribunales supremos del reino, y por supuesto es el sitio donde la alta nobleza hacía gala de todos estos palacios opulentos, magníficos, ¿no? de este esplendor barroco, como se ha titulado nuestra charla de esta tarde. Por cierto, Palermo es también una de las ciudades con mayor presencia de iconografía habsbúrgica, digamos, de los Austrias españoles, de toda la monarquía hispánica. Aquí os he puesto el ejemplo dels Quatre Cantons, de los cuatro canti, como se dicen en italiano, o del Teatro del Sole, como le conocemos también los palermitanos. La primera planta, aquí falta, digamos, la perspectiva del cuarto cantón, ¿no? Tenemos tres. En la primera planta de estos cantones, de estas esquinas, tenemos los reyes de España, ¿no? Carlos I, Carlos V como emperador, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, que es de donde se ha tomado la foto, que de todas maneras lo tenéis también aquí, en eso que se conoce como, los palermitanos lo conocen como el Teatro Marmóreo, pues donde está una réplica en realidad de la estatua, de la fuente original, porque antes era en bronce y luego en la Revolución de 1848 pues fundieron todo el bronce y después en el mismo siglo XIX la volvieron a hacer en mármol. Y es que realmente el Senado palermitano no perdió la ocasión para rendir homenaje a los reyes de España, dedicar estas ceremonias fastuosas, digamos, de exaltación regia. ¿Para qué servía todo ello? Pues básicamente era digamos, una vía
para manifestar su fidelidad a la monarquía, sobre todo después de que se habían, por ejemplo, sublevado para jurarle, para renovar, digamos, su compromiso con la monarquía. Bueno, Palermo es una ciudad que se conocía como una ciudad abierta, especialmente abierta. Ya lo he dicho hace un momento, y es que se precisaba solo un año de residencia para poder obtener el privilegio de ser ciudadano de Palermo. Entonces, obtener muchas ventajas a nivel fiscal, de todo tipo, ¿no? Pero es que es un carácter abierto que se manifestaba incluso en la iconografía clásica, de representación de los, por ejemplo, de la figura que popularmente se conoce como el genio de Palermo, ¿vale? Que no es nadie que tenga especial creatividad. El genio de Palermo es, según la iconografía de la tradición romana, el genio es el genius loci, es decir, aquel nacido en el mismo lugar, en un autóctono, básicamente. Y este señor, este viejo barbudo, digamos, forma parte de esa tradición romana con la que Palermo se quería un poco ennoblecer o hacer referencia a este pasado mítico, de alguna manera, ¿no? Y bueno, se suele sentar este señor en una cuenca áurea, la cuenca d'oro que representa Palermo, mientras como veis, una serpiente mama de su pecho, y suele ir acompañada por una lápida donde se pone suos devorat, alienos nutrit, es decir, devora a los suyos y alimenta a los demás, ¿vale? Alimenta a los otros. Se trata entonces de la alegoría de esta ciudad felicísima, muy feliz, como os he dicho, que alcanza su máximo esplendor en la época barroca, que tenía esta fama de ser hospitalaria, servicial, esta fama de estar marcada por la abundancia, por la buena acogida que los extranjeros tenían en ella. Entonces, por eso alimenta a los demás, a los extranjeros. Fácilmente le da este derecho de ciudadanía. Voy terminando, porque ya veo que es casi la hora, igual mi voz y mi tono se os hace pesado y no quiero aburriros. Quería hablar de una institución que os sonará, que es la institución de la Inquisición. Palermo era también sede del distrito local, del distrito siciliano de la Santa Inquisición Española. Y es una anomalía dentro de Italia, dentro de los dominios italianos vinculados con la monarquía hispánica. Bueno, Cerdeña es digamos, entre comillas, un reino, provincia de la Corona de Aragón, muy vinculada con las élites valencianas, mallorquinas y catalanas, pero Sicilia no lo era tanto. Pese a todo ello, pues los monarcas españoles optaron por introducir esa institución también en Sicilia. Y ello pues fue la causa de muchas sublevaciones, protestas por parte de la nobleza isleña, y sobre todo cuando se decidió por la expulsión de los judíos y luego por la persecución de los judaizantes, es decir, aquellos judíos que decidieron convertirse al cristianismo y decidieron quedarse, en este caso, en Sicilia. La nobleza isleña se opuso a ambas medidas por dos razones fundamentales. La primera es que los judíos eran pues súbditos, eran isleños, y como tales tenían derecho de que le juzgaran pues las instituciones
autóctonas, sino es instituciones, digamos, vinculadas a jueces no sicilianos. La Inquisición, también el distrito siciliano, estaba, digamos, encomendada a inquisidores españoles y nunca sicilianos. Y luego, porque fundamentalmente los nobles se veían perjudicados por la introducción de esta institución, básicamente porque perdían sus privilegios, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XVI se llegó a un acuerdo, un compromiso, una concordia que se le dijo, gracias a la cual los nobles podían entrar de forma masiva dentro de la familiatura de la Inquisición. Ahora bien, ¿qué es esta familiatura? Ser familiar de la Inquisición, eso también valía para los territorios peninsulares o para el distrito mallorquín. Ser familiar de la Inquisición quería decir ser un espía encubierta de la Inquisición. Entonces los familiares podían acusar a otros, digamos, compatriotas que no se portaban bien, de no portarse según la ortodoxia, según los mandamientos de la ortodoxia cristiana, ¿no? ¿Cuál era la ventaja que tenían estos familiares? Básicamente es que podían acogerse a un foro jurídico especial, que es de la Inquisición, en temas tanto civiles como criminales. Y entonces muchos de ellos básicamente quedaban impunes, incluso si habían cometido crímenes como crimen de bandolerismo, de sodomía o de homicidio, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia respecto al resto de España? Es que en Sicilia la nobleza entró de una forma mucho más intrusiva, de una forma mucho más impactante, de alguna manera, en el seno de la Inquisición. De hecho, pues en muchos distritos inquisitoriales de España, pues, la nobleza lo tenía prohibido. Tenía prohibido afiliarse como familiares de la Inquisición. Bueno, para Sicilia, esta es la sede de la Inquisición, hoy día sede de la Universidad de Palermo. En una primera fase se imputan y condenan sobre todo a judaizantes, hasta mediados del siglo XVI, como pasa por otro lado por todos los territorios de la monarquía hispánica, es decir, no es nada especial. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVI hasta su abolición, se empiezan a imputar y condenar también brujas y brujos, alumbrados, todo tipo de protestantes, luteranos, calvinistas, etc. Y también algo que impacta más, sobre todo apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Pues los renegados de la fe cristiana que habían adoptado, habían abrazado, como se decía entonces, la religión musulmana, el Islam. Básicamente para la mayoría de ellos, pues la mayoría de apóstatas, las penas son muy, muy flojitas, si se autodenuncian y si se arrepienten, pero para aquellos que quieren mantenerse, que quieren, digamos, mantener su fidelidad al Islam, pues las penas son muy duras. Evidentemente no son solo sicilianos, sino sobre todo gente que viene de otros... Perdona. Gente que viene de todos los territorios del Mediterráneo, de muchos territorios de la península ibérica, de Baleares, de Francia, un poco de todo el Mediterráneo, incluso del norte de Europa. Gente pues luteranas o calvinistas que se le acusa por protestantes, ¿no? por herejes, fundamentalmente. Ahora, ¿por qué os proyecto estas imágenes para
para concluir. Bueno, todo ello os lo cuento porque la historia de la Inquisición española en Sicilia se ha podido estudiar no solo a través de las fuentes clásicas como se ha hecho en el resto de los reinos españoles, es decir, las relaciones de causas, que son básicamente una síntesis de los proyectos inquisitoriales y de los procesos inquisitoriales, todos conservados en el Archivo Histórico Nacional con sede en Madrid, sino que también se pueden estudiar a través de una fuente novedosa, de una fuente iconográfica extraordinaria, que son los grafitis de las cárceles de la Inquisición de Palermo, cuya visita es altamente recomendable. Básicamente los prisioneros fueron dejando su testimonio en las paredes de la celda como podían. La mayoría lo hacían incidiendo con las esposas o con sus cadenas, incidiendo en la pared con el hierro de las cadenas, pero se han hecho análisis químicas que testimonian cómo han conseguido todas digamos, esos matices de colores, pues a través de sangre, incluso de semen, de orina, un poco de todo, un poco de lo que tenía, de tierra, evidentemente. Y ahí pues han dejado pues, la imagen de su santo protector, el santo que tenían con devoción, imágenes, por ejemplo, como esta de la batalla de Lepanto, o rezos, o poemas, lamentos, sus propias penas, escribían sus propias penas, o simplemente su nombre, apellido y año en el que fueron procesados y encarcelados. Paradójicamente, la tristeza y la esperanza reclamadas por estos perseguidos religiosos en estas paredes son una de las facetas más cautivadoras, más conmovedoras que hoy día nos desvela el esplendor del periodo barroco de esta isla. Y concluyo y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Bruno. Como siempre, tenemos la ocasión de hacer algunas preguntas a nuestro invitado. Si me lo permiten, empezaré yo. Como antes has mencionado el carácter abierto de la ciudad de Palermo en especial y la presencia de grupos pues, como mallorquines, catalanes, castellanos, y me da curiosidad si también estaban igual de bien organizados otros grupos nacionales, quizás, de otras partes de Europa. Sí, desde luego, bueno, los principales grupos italianos de mercaderes, entonces los napolitanos y los genoveses, había una presencia muy importante de genoveses, tanto mercaderes como financieros, digamos, gente de negocios, pero sobre todo, pero además también flamencos durante toda la época moderna y más adelante, ya en el siglo XVIII, franceses e ingleses. Ingleses también, y mi siguiente pregunta era, veo que hay una diversidad de orígenes, lenguas, etcétera, pero en lo religioso sí que había una cierta uniformidad, que todo el mundo era católico o no. Había Esto es una pregunta muy, muy interesante, y es que, digamos, claro, la teoría era que todo el mundo tenía que, digamos, profesar el credo católico, es evidente, pero la verdad que digamos, las más recientes investigaciones apuntan a que había unos barrios donde residía mucha gente musulmana, sobre todo de origen tunecina, argelina, pero mucha gente que venía también de Oriente Medio, hospedó durante tiempo pues, algunos sultanes y beys refugiados, sus, digamos, guerras intestinas políticas que venían de Siria, que venían de Líbano, el famoso Fakardin libanés,
y otros mercaderes que se ocupaban, por ejemplo, de todo el tema del rescate de los cautivos musulmanes que estaban en Palermo y en todo el mundo hispánico, entonces que tenían digamos, su centro de trabajo, su cuartel general en Palermo, y de ahí se movían, pero también pasaban por ahí muchos criptojudíos. Sí. Y quizás nos puedes contar muy brevemente, porque he visto que uno de tus estudios trataba sobre refugiados moriscos tras la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII, ¿no? Sí, sí, esta es una página muy triste, muy interesante de la historia conjunto, digamos, de España y de rebote también de Italia y de Sicilia. Bueno, resulta que hasta la expulsión de los moriscos, como vosotros sabéis, se produjo entre 1609 y 1614, bueno, había pues tercios sicilianos también que actuaron para la deportación de los moriscos, los territorios sobre todo valencianos, pero un poco de toda la península, y que entonces como botín de guerra se llevaron de vuelta a Sicilia muchos, sobre todo niños y niñas y mujeres a Sicilia. Entonces la presencia de moriscos en Sicilia está sobre todo de tipo de esclavos, de cautivos. Y es un poco paradójico porque en teoría el rey de España, por aquel entonces Felipe III, prohibió de forma contundente la posibilidad de que esta gente, sobre todo los llamados moriscos de paz, es decir, aquellos que no se habían sublevados, pudiesen someterse a la condición de esclavos. Entonces, pero registrar o descubrir en los archivos cientos y cientos de moriscos, sobre todo en Palermo, pero también en otras ciudades del reino. Bueno, si quieren hacer preguntas, usen por favor el micrófono que les pasará a Aina. Perfecto. Sí, quería preguntarle qué papel o qué poder mantienen las grandes familias nobiliarias de origen ibérico hasta el final, en el siglo XIX y XX. Pensaba en los Moncada, por ejemplo. Claro, usted menciona los Moncadas, que en realidad ya a finales del siglo XVI se habían sicilianizado. Es decir, todas estas familias importantes, destacadas familias nobles ibéricas que llegan a Sicilia entre el siglo XV y el siglo XVII, básicamente se van mezclando con las élites, con el baronazgo, como se decía, isleño, y se van sicilianizando. De la misma forma en la que los varones, los nobles sicilianos se van hispanizando. Digamos, por los nobles, digamos, hispánicos, ya españoles en el principio del siglo XVIII, que se quedan a las vísperas de la salida de Sicilia del imperio ibérico, básicamente luego serán todos, salvo aquellos que se habían sicilianizados. Como se van también muchas familias, grandes familias sicilianas, se refugian justamente en la península, muchas familias sicilianas que estaban demasiado comprometidas con el régimen hispánico. Entonces, una vez que llegan primero los saboyas y después los austríacos, pues se piran corriendo. Sí, mire, con respecto a la licencia real para populandi, para hacer pueblos, digamos, o ciudades, ¿era una iniciativa del Reino de España o a nivel europeo también se daban este tipo de licencias a los señores feudales? Lo digo porque concretamente yo soy de un pueblo que se llama Villafranca y hay 72 Villafrancas en Europa. Y las Villafrancas
en Italia, en Sicilia también, y esto eran precisamente pueblos constituidos a raíz de estas cédulas reales. Está desde Friburgo, Freiburgo en Alemania, en España Villafranca de los Barros, Villafranca del Cid y todo esto. En Italia conozco Villafranca de Medola y bueno, hay muchas Villafrancas. Y tengo entendido que estas licencias tenían, o sea, era a nivel europeo, de los reinos europeos. No sé quién inventó esta fórmula, pero la función de crear estas ciudades tenían dos misiones fundamentales. Al fin y al cabo, no era más que carne de cañón para las fronteras del señor feudal, que estaban en fronteras con el enemigo, y entonces les daban un terreno para que fueran a vivir allí, o bien territorios tan extensos de cerealísticos o de crear riqueza, que para evitar tener que ir de un pueblo a otro con muchos kilómetros de distancia, les daba un trocito de tierra para que se montaran su casita, y a partir de aquí, bajo el precio siempre de los censals y los laus que todavía existen aquí. Todavía existen fincas que proceden, digamos, concretamente mi pueblo. Cuando se compra un solar o se vende una casa, todavía figura que están sometidos a un alau o a un tributo, porque venían de un regalo del señor feudal, de una franquicia para poder trabajar en unas tierras y no tener que ir de un pueblo a otro. En realidad, esto en toda Europa debía ser una ley generalizada para todos los territorios feudales, donde había un rey que necesitaban dinero por una parte, y los señores feudales necesitaban trabajadores y proteger sus fronteras. ¿Es así o no? En parte sí, en parte no. No, en el sentido que es así, sobre todo en los territorios de la monarquía hispánica. Todo el resto de vías francas. Usted ha mencionado bien las vías francas. De vía franca que tenían muchas exenciones, ¿no? Exentas de tributos durante un tiempo, porque había que favorecer a los colonos, a los colonizadores. Había que de alguna manera buscar alientos para que la gente pudiese mudarse a otros sitios que estaba, claro, días y días de distancia de su sitio de origen. Entonces, por eso las vías francas. Pero, por ejemplo, en la Europa continental, estas vías francas, pues, pienso, por ejemplo, en la Villefranche-sur-Mer, en Francia, son vías, ciudades que tienen la ambición, digamos, de un poco abrirse al mundo. No, todos los ciudadanos que se van a mudarse ahí no tienen que pagar tributos y todo eso, no durante un tiempo como ocurría, por ejemplo, en los territorios de la monarquía hispánica, sino que fueron directamente, aquellos sobre todo que están en enclaves comerciales o en ciudades portuarias, pues para siempre, ¿no? Para atraer no solo a colonos, sino también a mercaderes. Esta es un poco la lógica de todo esto. Pero claro, dentro de la monarquía hispánica, digamos, la lógica es otra, es la de colonizar a través de señores feudales. Y lo que intentaba, digamos, comentaros antes es que en Sicilia este proceso, este fenómeno, nace antes y es un fenómeno total, es decir, mucho más importante que en la península ibérica, sobre todo porque anticipa sobre todo esta moda de colonización interna que será más típica del siglo XVIII. O, por ejemplo, en el caso de Valencia, los territorios afectados por la expulsión de los moriscos, se da pero una refundación o reocupación de pueblos abandonados después de la expulsión de los moriscos, por ejemplo, y se hacen, por ejemplo, a través de muchos mallorquines, en ese caso. En Sicilia se trata de fundar donde no hay nada. Estamos hablando de cientos, he dicho, pues 129 pueblos exactamente.
Entonces es un fenómeno muy importante que permite también un incremento demográfico impresionante en todo el Reino de Sicilia, porque de 500.000 habitantes pasa en poco más de medio siglo a 1 millón de habitantes, a través de, digamos, de las ciudades principales que expulsan sobre todo los reyectos, pero también de otros países fuera del reino. Quizás tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, muchas gracias por su intervención, que ha ayudado mucho a entender cómo durante tantos siglos hubo un control español o lo que sea, hubo una cultura española siciliana. Pero quizás llevado por el título, lo de esplendor barroco, me ha faltado ver un poco reflejado cómo todo esto se transmite en la cultura, en los edificios, en tanta explosión. Y claro, quizás al final... Pues, sí, tiene toda la razón, pero... Y quizás ver luego el ejemplo final de que la máxima expresión de este barroco son las prisiones de la Inquisición, me ha sorprendido un poco. No, sí, pero porque ahí también hay arte. En las paredes, o sea, esta pintura popular es un unicum. No conozco mucho, no conozco otro ejemplo de pintura popular tan magnífica, y además le he puesto también al final porque realmente es una novedad descubierta hace poco, digamos, y que es visitable desde hace 10 años. Entonces hay otra forma de esplendor. Y luego es verdad lo que usted dice, pues que hablase más de palacios y tal, pero yo soy un historiador, no soy un historiador del arte ni de la arquitectura. Y entonces, claro, mi atención mayor es sobre la historia, y como ha presentado antes el director de la fundación, sobre todo yo me dedico a la historia social. Entonces, pues os hubiera engañado si hubiera venido aquí a hablaros de edificio. Entonces, esto también los historiadores los nombramos como el periodo barroco. Uno de mis libros se titula el bandolerismo en la Sicilia barroca, porque lo llamamos también el periodo barroco. Y es un periodo que, pese a que la historiografía tradicional del siglo XIX, del principio del siglo XX, italiana especialmente, ¿no?, despreciaba, porque en el momento de los españoles que habían arruinado Italia, ahora, en las últimas décadas, la misma historiografía italiana, pero también española, europea un poco, está volviendo a, digamos, a poner, ¿cómo puedo decir?, a reivindicar como un momento, un momento de mucho esplendor barroco en ese caso. Pues no es casualidad que, no sé si alguno de vosotras o vosotros ha visitado Sicilia, pues hay tantos palacios nobles por el casco antiguo de Palermo, o si os vais a Noto o a Catania, veis tanto barroco. Bueno, y creo que, Bruno, tu explicación, efectivamente no hemos visto muchos palacios ni muchas iglesias, pero tu explicación sobre las personas que vivieron, cómo vivieron, en qué circunstancias, también nos aporta pues una capa muy interesante para visitar Sicilia quizás, o leer sobre esto y entender mucho mejor cómo se construyó y quiénes eran esas personas. Sí, también contrastar este tópico, digamos, del gato pardo, ¿no?, de esta nobleza inmóvil, ¿no? Quería un poco, una nobleza muy dinámica, una nobleza muy dinámica que reinvertía su capital no solo en palacios, no solo en las capillas de estas iglesias magníficas que tenéis por el centro de Palermo, sino también actividades comerciales, o en la misma tierra, que es también inversión de alguna manera, ¿no?, en la exportación de productos. Pues, Bruno, muchísimas gracias otra vez por haber venido. Gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias.